Hermanos y hermanas, en primer lugar, un fuerte saludo desde aquí, desde Miami, el exilio cubano, a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Mi nombre es Orlando Gutiérrez Boronat. Soy coordinador de la Asamblea y a la Asamblea pertenecen organizaciones claves de la lucha por la libertad de Cuba, como la Brigada 2506, Mar por Cuba, el Directorio, los presos políticos, el 30 de noviembre, el MRR, muchas otras organizaciones que han dado lo mejor de sí, patrióticamente, con mucho sacrificio, para que Cuba pueda tener libertad. En la Asamblea hemos decidido respaldar una iniciativa que ha venido desde dentro de Cuba, que ha surgido naturalmente dentro del corazón del pueblo que está en la isla. Esa iniciativa se llama el Paro Nacional. En realidad, la convocatoria al Paro Nacional comenzó desde dentro de las mismas prisiones castristas, con la resistencia de los presos. El paro es una orientación de lucha y nosotros estamos en función de respaldar, apoyar, asesorar en lo posible a la gestión dentro de Cuba para que los cubanos que están dentro de la isla puedan crear un nuevo orden, un nuevo sistema que sea uno en el cual el cubano recupere el control sobre su propia vida. ¿Qué cosa es el paro nacional? Es un movimiento natural de la sociedad cubana para recuperar el control del cubano, de la cubana, sobre su propia vida, sobre su propia familia, el cual nos ha quitado de las manos el comunismo. El 11 de julio vimos cuán fuerte es nuestro pueblo, vimos cuán cerca estuvimos de la libertad. El régimen se sacudió y estamos viendo hasta el momento todas las debilidades internas, las divisiones internas de ese régimen de oprobio. Hemos visto como en los meses que han seguido al 11 de julio han continuado y se han intensificado protestas, carteles, diferentes acciones por parte del pueblo cubano en búsqueda de esa libertad. Hemos visto como la consigna del paro nacional se sigue diseminando dentro de Cuba y como las paredes cantan con esa consigna del paro y en rechazo al régimen de oprobio. También vimos estos juicios cobardes, que no son ni juicios, son patrañas realizadas por el régimen en contra de tanto cubano, sobre todo muchos jóvenes de familias humildes, de familias puramente cubanas, que salieron a la calle cívicamente a buscar el cambio el 11 de julio. Esas condenas de docenas de años contra esos muchachos tienen como objetivo amedrentar al pueblo, pero el pueblo no se va a intimidar, porque sabemos que esta lucha es por la patria y la vida. Sí, la patria y la vida, porque bajo el comunismo Cuba ha estado muriendo. Hay que ver nuestra tasa de natalidad, cada vez hay menos cubanos porque los cubanos no reproducen en un país tan opresivo. Vemos que lo mejor de nuestra juventud tiene que irse del país para buscar oportunidades. El comunismo ha significado la crisis y el colapso de nuestra nación. Pero de nuestra resistencia, de nuestro amor por Cuba, como lo vimos el 11 de julio, viene la esperanza de libertad. El paro nacional es un movimiento de lucha que en primer lugar es descentralizado. No puede haber una sola estructura vertical porque así es como funciona la seguridad del Estado. Identifica la estructura y elimina a los líderes para acabar con la iniciativa. El paro es un movimiento descentralizado a nivel nacional, municipio por municipio, que tiene los objetivos muy claros. La salida del poder del régimen de oprobio, un proceso de transición que nos conlleve a la recuperación plena del control sobre nuestras propias vidas, del control sobre nuestras decisiones, del control sobre nuestra libertad recuperada y de ahí construir una nueva Cuba en unidad con el exilio cubano, con todos los cubanos en el planeta, para poder junto a los países libres levantar ese país nuestro y ponerlo donde debe estar, al nivel de vida que debe estar. Como siempre estuvo Cuba anterior al comunismo, que fue uno de los países más prósperos de América Latina. ¿Por qué lo fue? Por el cubano. El cubano es un ser especial, excepcional, inteligente, trabajador, resuelve, solidario. Pero ese cubano se ve despojado de su naturaleza, alejado de lo que puede hacer por este comunismo. Este comunismo que divorcia al cubano de su trabajo, de su creatividad, de la posesión de la riqueza que genera el cubano. El régimen comunista quiere adueñarse de toda esa riqueza. Entonces, esta lucha es por el derecho al trabajo y el derecho de los trabajadores cubanos. En una economía libre, abierta, como la que vamos a crear, una economía en libertad, el cubano es trabajador y es también propietario. El movimiento de paro nacional es un movimiento descentralizado. Es un movimiento en el cual en cada municipio primero vamos a pararnos contra el régimen desde la resistencia moral. Cero participación, cero colaboración con las convocatorias del régimen. El segundo paso es educar al pueblo sobre el paro.
y el paro es buscar la forma, en cada municipio quizás sea diferente, de paralizar la función del Estado. Cuando todos en conjunto, cada cual en su manera, y también en el exilio, como ya hemos hecho con las sanciones que han afectado la economía de la represión y han afectado la economía del aparato represivo, como hemos eliminado y puesto presión para eliminar los cruceros a Cuba, las inversiones de Estados Unidos en Cuba, toda esa acción del exilio junto con la acción del pueblo dentro de la isla paralice el funcionamiento del régimen represivo. Pero tiene que ser una lucha descentralizada, cada cual buscará la forma de hacerlo con un solo objetivo: salida del régimen del poder y empezar la transición a la democracia. Transición que debe ser un breve periodo, 18, 24 meses máximo, para que el país pueda tener entonces la reconstrucción democrática ya en un nuevo orden. Es con esta idea que felicitamos a los más de 50 comités del paro nacional que ya han sido fundados en diferentes partes de Cuba. Nos llenan de orgullo. El exilio los apoya, está con ustedes. Es muy valiente en estos momentos en Cuba la creación de estos comités que a nivel de barrio, a nivel de municipio, están trabajando por el Día del Paro Nacional. Recuerden, el paro no tiene fecha. El paro tiene objetivo seguro, pero aún no tiene fecha hasta que el conjunto de comités del paro nacional dentro de Cuba, con el respaldo y el apoyo del exilio y la Asamblea de la Resistencia, convoquen a esa fecha. Aún no ha ocurrido. El paro está en camino ahora. Estamos camino al paro, cada cual como pueda, en el lugar donde pueda.